por acompañarnos en este espacio de Dinámica Empresarial. Les saluda Karina Pizar de la Unión Costarricense de Cámaras del Sector Empresarial Privado. Hoy vamos a abordar un tema que es de información general y que todos debemos de comprender para tener clara nuestra realidad. Y entre más información hay menos espacio a confundirnos. Es por eso que hoy vamos a abordar el tema de cómo es que se calcula el salario mínimo en el sector privado. Y para eso tenemos un invitado muy especial que estimo bastante, compartimos a diario, es Frank Cerdas, representante de UCAEP en el Consejo Nacional de Salarios. Bienvenido a Dinámica Empresarial, Frank. Hola Karina, buenas tardes. Muchas gracias. Saludos para usted y para todos quienes nos siguen en Dinámica Empresarial. Buenísimo el tema, porque le comentaba a nuestros seguidores, Frank, que muchas veces escuchamos solo un número que se da una vez al año y hay quienes dicen que estamos a favor, estamos en contra, pero no conocemos lo que hay detrás de ese ajuste que se hace a nivel de salario mínimo en el sector privado. Y algo importante que hay que recalcar en este programa es que hoy estamos hablando de salario mínimo del sector privado. Sector público es otra historia completamente. Así que vamos a abordar y conocer cuál es ese trabajo que realiza el Consejo Nacional de Salarios de primera mano y de la voz de uno de sus miembros, que es don Frank Cerdas, que nos acompaña hoy. Frank, empecemos por lo básico y lo primero. ¿Qué es el Consejo Nacional de Salarios y quiénes lo integran? Sí, el Consejo Nacional de Salarios es un organismo técnico tripartita que está conformado por representantes del sector privado, del sector patronal, de los trabajadores y del Estado. Es un consejo que existe desde 1949 y tiene su origen desde la propia Constitución Política, que en su artículo 57 menciona que será un órgano técnico quien se encargue de la fijación de los salarios mínimos en el país para el sector privado. Entonces, este consejo, que es tripartita, sesiona todas las semanas, aunque generalmente solo se da a conocer en el mes de octubre cuando se realiza la fijación anual, pero es un espacio de diálogo entre los tres sectores que sesiona todas las semanas para ver todos aquellos temas relacionados con los salarios mínimos. Que es importante detallar cuáles son esos tres sectores, y lo estamos viendo en pantalla. Estamos hablando del sector de patronos, o sea, los que contratan, los trabajadores y del Estado. Contanos un poquito de esa integración. Sí, es un órgano que está integrado por estos tres sectores, por representantes de los patronos, en donde yo tengo el honor de ser uno de ellos, por representantes de los trabajadores que son nombrados por las centrales sindicales y también por representantes del Estado que son nombrados por el Ministerio de Trabajo del Poder Ejecutivo. Entonces, estos representantes de los tres sectores son los que dialogan constantemente, realizan los análisis del mercado laboral, de la economía del país, y así es como se realizan las decisiones, se toman las decisiones y se fijan los ajustes de los salarios mínimos para todos los trabajadores del sector privado. Y es que estás mencionando algo que es muy importante, porque si bien es cierto, por año solo se aplica un aumento del salario mínimo, existe la posibilidad también de hacer un extraordinario a medio año. Entonces aquí te quiero hacer dos consultas específicas. La primera, aunque se aplica una vez al año el aumento, ustedes sesionan y analizan todas las semanas situaciones. ¿Qué analizan en las sesiones semanales? Y la otra, ¿cuándo se ha aplicado este ajuste extraordinario? Empecemos por la primera. ¿Qué? Porque la gente dice, pero ¿cómo? Si solo el aumento es una vez al año, ¿para qué se reúnen todas las semanas? ¿Verdad? Explicamos ese trabajo. Correcto, sí. El ajuste anual entra en regir en enero de cada año, se negocia en el mes de octubre. Entonces, ese mes, el mes de octubre, es el más intenso y más conocido por la población, que es cuando estamos negociando ese ajuste que regirá en cada año, el ajuste ordinario. Pero sesionamos todas las semanas, sesionamos todos los lunes por la tarde. En esas sesiones, ¿qué vemos? Vemos todas aquellas solicitudes que nos presenten tanto trabajadores como patronos de revisiones del salario mínimo. Por ejemplo, recibimos muchas solicitudes y voy a mencionar solo algunos porque son muchísimos, de conductores de autobús, de amas de casa, de guardias de seguridad, de pilotos de avión. Hemos recibido solicitudes
que nos piden revisar si está bien o no el salario mínimo que se les ha determinado a esas ocupaciones. Entonces, todas las semanas estamos revisando y tomando decisiones de este tipo. Una vez al año fijamos los salarios mínimos de manera general para todo el país, pero en el transcurso del año estamos revisando salarios mínimos específicos de aquellos grupos que nos solicitan. Como les decía, lo pueden solicitar los patronos o los puede solicitar también los trabajadores. Grupos de patronos o grupos de trabajadores hacen la solicitud y eso es básicamente, muy en resumen, ¿verdad? Para no entrar en tantos detalles, pero eso es lo que pasamos haciendo a lo largo del año. Son revisiones específicas de salarios mínimos. Ok, y de hecho estamos próximos a ese mes tan intenso que estabas comentando que es el mes de octubre, pero aclaremos también, ustedes hacen el cálculo de octubre, pero ¿cuándo se aplica ese porcentaje que ustedes estiman? Sí, la ley nos indica que al 1 de noviembre es cuando tiene que estar la decisión del ajuste que entrará a regir en enero. Entonces, por eso es que la discusión se hace intensa en el mes de octubre, que es cuando tenemos ya toda la información de datos de la economía, del PIB, de la inflación, del desempleo y demás, que ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Entonces, en octubre es cuando se hace la discusión y el análisis para tomar la decisión. Pero como todo lleva un proceso administrativo, entre noviembre y diciembre es cuando salen las resoluciones, los decretos de publicación para que entre a regir a partir del 1 de enero de cada año. Entonces, el 1 de enero de cada año entra a regir ese ajuste que se decidió en el mes de octubre, pero entra a regir a partir del 1 de enero de ese año hasta diciembre próximo. Y aquí algo importante y de recalcar, que estamos hablando que todo esto solo aplica para sector privado. Visualicemos un poco, Frank, de cuando hablamos de sector privado, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Verdad? Porque a veces la gente tiende a confundirse también porque obviamente cuando se da el porcentaje, se revela cuál es el porcentaje calculado, pues se oyen los sectores sindicales alzando la voz, pero realmente son sectores sindicales ligados al sector público, ¿verdad? Entonces eso tiende un poco a confundir a la gente porque como ven sindicatos del sector público refiriéndose a un cálculo salarial, creen que esto es que ustedes están haciendo cálculo para todos, sector público y sector privado aplica igual. Entonces, aclarar punto número 1, eso, y en punto número 2, ¿a cuáles sectores ustedes están cubriendo, digamos, cuál es ese alcance que tiene el Consejo Nacional de Salarios? Sí, la competencia que tiene el Consejo Nacional de Salarios es para la fijación de salarios mínimos solo de trabajadores del sector privado. En el sector público, el Consejo no tiene competencia. Ahí no fijamos los salarios del sector público. Ahí se encargan otras instancias del Poder Ejecutivo. El Consejo, en el cual yo participo, solamente trabajadores del sector privado, empresa privada. Ahí es donde nosotros tenemos la competencia para determinar los salarios mínimos. Y algo muy importante, el Consejo lo que determina es el ajuste de los salarios mínimos que se deben cumplir en el país. No decide el ajuste para todos los salarios que existen en el mercado laboral. ¿Qué es lo que tienen que hacer los patronos y también pues los trabajadores? Es velar que se cumpla al menos con el pago del salario mínimo. Pero por arriba del salario mínimo hay total libertad de negociar y de pagar salarios. Entonces, repito, el Consejo fija los salarios mínimos y en cuanto esos salarios mínimos van a aumentar. Pero de ahí para arriba, el Consejo no tiene competencia. Es decir, los ajustes de aquellos salarios que están por encima de los salarios mínimos no necesariamente se tienen que ver aumentados en ese porcentaje. Muchas empresas lo pueden utilizar como una referencia, pero no es una obligación de aumentar los salarios mínimos. Que eso es bastante claro. Ahora vamos a otra parte para comprender hoy en dinámica empresarial esta metodología en la aplicación del salario mínimo del sector privado, como muy bien lo estás precisando, y creo que esto le va a abrir el espectro a la gente que nos está siguiendo. ¿Qué se toma en cuenta para esa cifra mágica, digámoslo así? Okay, ya nos explicaste que ustedes pasan sesionando todo el año, pese a que es en octubre cuando se da la definición, pero ¿qué variables toman en cuenta? ¿Qué factores se consideran
y a partir de cuándo esos factores también, porque la gente puede decir, pero ¿qué será que toman en cuenta las cifras de enero a enero o el último trimestre antes de octubre? ¿Cómo funciona y qué es lo que toman en cuenta? Sí, voy a hablar un poquito de esta metodología que tenemos en el Consejo Nacional de Salarios, que es muy importante resaltar que es acordada tripartitamente. Eso quiere decir que los tres sectores están de acuerdo con utilizar la metodología, es decir, los patronos, los trabajadores y los representantes del Estado están de acuerdo en utilizar esta metodología. Esta fórmula, porque al final de cuentas la metodología es una fórmula matemática para determinar el ajuste, existe desde el año 2012. Se aprobó en el 2011, pero se empezó a aplicar en el 2012. Tuvo una primera modificación en el 2016, que se aplicó en el 2017, y una nueva modificación que se hizo en el 2021 para aplicar en el 2022. Entonces, en este momento tenemos, podríamos decir, una tercera versión de la metodología que ha hecho algunos ajustes menores, no ha cambiado el fondo de la metodología, pero ha hecho algunos ajustes menores y la estamos aplicando desde el año pasado, desde el 2022, la hemos aplicado el 2022, 2023 y será aplicada también para los salarios mínimos que correspondan al 2024. Ahora, entrando en un poquito de detalle de qué es lo que contiene esta metodología. Y Karina, me interrumpís en cualquier momento si quieres ahondar en algún punto específico. La Perfecto. metodología, en resumen, contiene dos grandes componentes. Un componente, por un lado, le llamamos el componente de costo de vida, que lo que pretende es mantener el poder adquisitivo en el salario de los trabajadores. Ese es el componente del costo de vida. Y el segundo componente es el crecimiento del PIB per cápita, o también se le llama el componente de productividad. ¿Cuál es la intención de este segundo componente? Es otorgarle un aumento un poquito mayor al salario de los trabajadores en reconocimiento por su aporte a la productividad de las empresas. Entonces, tenemos el componente de costo de vida para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, de los salarios de los trabajadores, y el componente de productividad, que lo que pretende es reconocer un porcentaje adicional en el salario de ese aporte que realizan los trabajadores en la productividad o en la producción de las empresas. Pero también hay otras variables que podrían considerarse en este cálculo y estamos hablando de, porque la gente puede preguntarse, pero yo he escuchado que toman en cuenta, a veces hablan del desempleo, también la actividad económica. Contanos un poquito en qué momento es que se consideran otro tipo de variables, ¿verdad? Como parte de estas condiciones de la economía. Ok, me devuelvo al componente del costo de vida. Como les decía, este lo que intenta es mantener el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y el principal indicador que se utiliza es la inflación, que es medida por el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos del país. ¿Cómo funciona este componente de costo de vida? Lo que hacemos es otorgar como aumento la inflación que se espera para el año en que empezará a regir ese aumento. Por ejemplo, para el ajuste del 2024, del año 2024, se utiliza la inflación esperada y ahí utilizamos el dato del Banco Central, que en este caso es un 3%. Entonces, utilizamos el 3%, que es lo que se espera de inflación para el 2024, y ese se incorpora dentro del porcentaje que se va a otorgar en este aumento de vida. Pero también, como la inflación, al final de cuentas, la inflación real puede ser mayor o menor a la inflación que se esperaba para dicho periodo, para el año 2024 en este ejemplo, entonces se hace una compensación que se llama ajuste compensatorio. Es decir, si lo que se otorgó como ajuste fue superior a lo que se esperaba, entonces eso se va a otorgar un ajuste compensatorio en el siguiente cálculo. Y también sucede al revés. Si la inflación real que sucedió en el año fue menor a la que se esperaba, eso también se va a compensar en este componente por costo de vida. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hace este componente? Otorgar la inflación que se espera para el siguiente año, pero la ajustamos hacia arriba o hacia abajo dependiendo de lo que realmente pasó en el año previo. Y luego, para el componente de productividad, ahí
se utiliza el PIB per cápita. Y tal vez aquí puede sonar un poco muy matemático, pero voy a tratar de decirlo sencillo. Se utiliza el crecimiento promedio del PIB per cápita de los últimos 3 años. Eso nos da un número, nos da un porcentaje promedio de crecimiento del PIB per cápita. De ese crecimiento, de ese número, se va a otorgar una porción a los salarios de los trabajadores. Y esa porción va a depender de qué tanto está creciendo la economía del país. Entonces, por ejemplo, si la economía crece entre un 0 y un 1%, se va a otorgar un 20% del promedio del crecimiento del PIB real per cápita. Si la economía crece entre 1 y 2%, se va a otorgar un 25% del crecimiento del PIB real per cápita. Y hay una tabla ya definida. Esos porcentajes ya están definidos en la metodología. Así vamos subiendo hasta el último tramo, en donde dice que si la economía crece un 6% o más, se va a otorgar la mitad, o sea, un 50% de ese crecimiento del PIB real per cápita. Entonces, ¿qué es lo que se otorga? Un valor que va entre un 20% y un 50% de la tasa de crecimiento del PIB real per cápita de los últimos 3 años en el país. Como les decía, como reconocimiento a los trabajadores por el aporte que ellos han realizado en ese incremento de la productividad. Entonces, Frank, aquí yo tengo que meter la cuchara. Cuando usted dice tasa real de, ¿cómo fue que dijiste? Tasa PIB real per cápita. Eso. En español, ¿eso qué quiere decir? Lo que representa el costo de la vida para cada ciudadano. No, bueno, el PIB lo calcula el Banco Central, que es el Producto Interno Bruto, el valor de toda la producción que se realiza en el país durante un año, y eso se divide entre la población del país. Entonces es más o menos en promedio cuánto está produciendo cada persona en el país. Eso es el PIB per cápita, lo que produce cada persona en promedio en el país. Entonces calculamos ese monto, el PIB per cápita, o bueno, ya está calculado por el Banco Central. Eso es información pública que está en la página web del Banco Central. Cualquier persona puede acceder a ella. Se tiene el PIB per cápita, se calcula cuánto ha crecido en promedio en los últimos 3 años, y a partir de ese número es donde otorgamos una parte que va entre un 20 y un 30% de ese crecimiento, se otorga a los salarios mínimos, al ajuste de los salarios mínimos. Entonces, finalmente, el valor total de la fórmula de ajuste es lo que estoy otorgando por costo de vida más lo que estoy otorgando por productividad. Y eso sumado es lo que da el ajuste total de los salarios mínimos de forma anual. Ahora sí quedó re claro. Frank, de verdad muchísimas gracias por este espacio. Y ahora viene la pregunta del millón, que fijo ustedes se las hacen cada año antes de que llegue octubre, y más en estas fechas ya de septiembre, así como muy cercano, que les dicen, bueno, ¿cuál es la estimación que llevan para este año? Y digamos, tomando en cuenta, se me ocurre ahorita, ¿verdad? Como decimos en buen tico, así al vapeo, pero yo represento a toda la gente que estamos viendo el programa. Que puedan decir, bueno, es que hay variables en las cuales, por ejemplo, el sector productivo se ha pronunciado como el tema de tipo de cambio, que ha sido un tema recurrente durante todo este año 2023, o al menos en lo que llevamos. También que hay cifras que si sube o baja el desempleo, que es otra variable que está ahí. Entonces, y la gente empieza a hacer sus cálculos, ¿verdad? Y dice, bueno, entonces, ¿cuál va a ser la cifra mágica para octubre 2023? Pueden ustedes adelantarse o no, porque como en todo, las variables pueden darle un giro a ese resultado. Sí, bueno, primero, como les decíamos, el análisis de las variables se hace en octubre, entonces todavía nos quedan varias semanas de por medio, y en esas semanas pueden variar los indicadores, puede variar la inflación, puede variar el dato del PIB publicado por el Banco Central, puede variar los nuevos números de desempleo, del tipo de cambio y demás. Entonces, aquí es importante aclarar que también la metodología, además de esos dos componentes que les mencionaba, costo de vida y componente de productividad, tiene una serie de cláusulas de salida, y voy a explicar a qué nos referimos con esto. La metodología como tal se aplica en condiciones
por llamarlas de alguna forma, ordinarias de la economía o condiciones normales de la economía, con un buen crecimiento, con un nivel bajo de desempleo, con tipo de cambio que no se aprecia ni deprecia en gran medida. Entonces, en esas condiciones normales de la economía, normales, es que se aplica automáticamente la metodología que les decía. Sin embargo, existen esas cláusulas de salida que sirven para prever condiciones excepcionales de la economía que tienen que tomarse en cuenta a la hora de definir los salarios mínimos. ¿Cuáles son estas situaciones extraordinarias de la economía? Por ejemplo, una inflación sumamente alta. Entonces, eso nos saca de la normalidad que podríamos tener y en ese caso se tiene que hacer una, por decirlo así, una excepción a la aplicación de la metodología. ¿Qué es esta excepción? Es que no se aplica el porcentaje resultado de esta fórmula de forma automática, sino que da un margen para negociar el ajuste. ¿Cuáles son otras cláusulas de salida? Una es relacionada con la tasa de desempleo. Se supone en que una tasa, por decirlo así, de un periodo normal debería ser menor al 10%. Entonces, si el promedio de los últimos 4 trimestres de la tasa de desempleo publicada oficialmente por el INEC, si ese promedio es mayor al 10%, eso quiere decir que estamos en una situación de un alto desempleo y no hay que aplicar automáticamente el porcentaje de productividad, sino que se debe negociar. Repito, no es que no se otorga, es que no se otorga automáticamente el resultado de la fórmula, sino que se negocia entre las tres partes que conforman el consejo, se negocia y se puede dar otro número distinto, con algún margen de tolerancia. Otra cláusula de salida es el IMAE, el índice mensual de actividad económica. Este es un indicador que es un pulso mes a mes de cómo va la actividad económica en el país. Entonces, si el IMAE general, o sea, el IMAE de todo el país, tiene variaciones negativas durante 6 meses consecutivos, perdón, durante 4 meses consecutivos, o sea, si decrece 4 meses consecutivos, también se aplica esta cláusula de salida. Es decir, la productividad no se debería aplicar de forma automática, sino que da un margen para negociar. También, si el IMAE de 2 de 3 sectores, que estos 3 sectores es sector agropecuario, sector construcción y sector comercio, si 2 de esos 3 sectores presentan tasas negativas de crecimiento, o sea, más bien están decreciendo durante 6 meses, también se aplica la cláusula de salida. Entonces, 4 meses para el IMAE general o 6 meses para 2 de 3 sectores, agro, comercio y construcción, se aplica la cláusula de salida y como les decía, entonces no se otorga automáticamente el componente de productividad, sino que y la última cláusula de salida es relacionada con el tipo de cambio. Si hay una apreciación o depreciación, es decir, el tipo de cambio sube o baja, el valor del dólar sube o baja más del 15% en el transcurso del último año, consideramos que hay una situación extraordinaria de la economía. Entonces, en ese caso, también se activaría la cláusula de salida y no necesariamente se otorga el monto que da la fórmula, sino que da un margen para negociar. Entonces, repito, la metodología es clara, en situaciones normales y ordinarias de la economía se otorga automáticamente el resultado de la fórmula, pero si ocurren algunas de estas situaciones de tipo de cambio, de crecimiento del IMAE o de alto desempleo o alta inflación, hay un margen para negociar un ajuste distinto al que arroja la fórmula matemática de esta metodología. Frank, y otra consulta antes de ir cerrando el programa. ¿En qué momento se ha dado un aumento extraordinario? Vos me corregirás, pero creo que el año pasado esto ocurrió. Tal vez si nos contaras un poquito cuáles son esas variables y si se ha aplicado en otro año también. Correcto. Me devuelvo al 2012 para poner un poquito de contexto. Cuando se inició esta metodología en sus primeras versiones, que empezaron a aplicarse en el 2012, la metodología indicaba que se deberían hacer ajustes semestrales, que eran en enero y en julio de cada año. Así lo establecía la metodología. Pero más que todo era por el contexto que tenía el país de una alta inflación. Entonces, se daban 2 ajustes al año para no esperarse 12 meses en donde podrían crecer mucho los precios de los bienes.
Entonces decía cada 6 meses para ir ajustando más rápido los salarios. Eso comenzó en el 2012, pero en el cambio o en la revisión que se hizo de la fórmula en el 2016, ya el país está en otra situación de la inflación, en donde desde esos años para acá ha tenido inflaciones relativamente bajas y estables. Ya no tenemos inflaciones de 2 dígitos, ahora hemos tenido inflaciones muy bajas y estables. Entonces, desde el 2016, la metodología establece que se hace un ajuste al año, en enero de cada año, porque ya no es tan necesario hacer otros ajustes a medio año porque los precios se mantienen relativamente bajos y estables. Ahora, la metodología sí establece la posibilidad de hacer un ajuste extraordinario a mediados de año si es que ocurre un periodo de alta inflación. Solamente en ese caso se puede hacer un ajuste extraordinario. Si la inflación se mantiene baja y estable, solo hacemos los ajustes anuales. Y efectivamente, del 2016 a la fecha, únicamente en el año 2022, por el contexto de alta inflación que no solo tuvo Costa Rica, que tuvo todo el mundo, muchos países del mundo tuvieron una alta inflación, en el caso nuestro llegando a inflaciones de 2 dígitos, como lo habíamos tenido recientemente. En ese contexto, sí se vio necesario hacer un ajuste extraordinario a medio año. Entonces, en el año 2022, el año pasado, sí se hizo un ajuste en julio, pero ese ajuste es extraordinario porque la situación lo ameritaba. Ya la inflación en el país ha vuelto a bajar, ha estado muy baja, incluso con datos negativos, o sea, más bien han disminuido a nivel general en promedio los precios. Entonces, probablemente nuevamente solo tengamos un ajuste al año, que es el ordinario y que se tiene que hacer obligatoriamente en enero de cada año. Frank, de verdad darte las gracias. Es Frank Cerdas, asesor económico de UCAE, pero también representante de UCAE en el Consejo Nacional de Salarios, que ha quedado clarísimo. Creo que hemos evacuado todas las dudas. Y si ustedes tienen más consultas, háganlas llegar a través de nuestras redes sociales al ver este programa. Compartan el espacio también. Recuerden que queda publicado en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube, en el cual pueden suscribirse gratuitamente. Frank, darte las gracias por participar con nosotros hoy en un tema que a veces la gente puede creer que es complicado, pero lo hiciste ver muy sencillo, la verdad. Así que muchísimas gracias, Frank. Muchísimas gracias a usted, Karina, por la invitación y encantado y a las órdenes. Gracias y gracias a ustedes también. Que tengan una linda tarde. Nos vemos en el siguiente programa.